Buenas tardes, iglesia. Justamente de la canción, la última alabanza que acabamos de cantarle al Señor, es de lo que se trata este sermón, de su bondad. Así que les invito a abrir sus Biblias en Ruth capítulo 2. Hoy estaremos con la ayuda del Señor exponiendo todo el capítulo, lo que acabamos de leer. Vamos a entrar en contexto para recordar un poco lo que sucedió en el capítulo 1 y también eso va a servir para aquellos que hoy están por primera vez, que se suman a la serie para que se pongan al día y podamos todos juntos entrar con un claro entendimiento al capítulo 2 del libro de Ruth. Vamos a orar una vez más. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú te has revelado en ella, te has revelado progresivamente, Señor. Y uno de esos atributos que nos has dado a conocer es tu bondad, Padre. Esa bondad que finalmente terminó siendo revelada en la cruz del Calvario, Señor, entregando a tu Hijo amado. Padre, te pido que uses tu palabra para consolar, para instruir, para redarguir, para dar convicción de pecado, Señor, para edificar a tu iglesia. Usa a tu siervo, Señor, en su debilidad. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, la historia de Ruth comienza en el capítulo 1, en versículo 1, nos dice que comienza esta historia en medio de una de las peores crisis del pueblo de Israel, en la época de los jueces. Es un periodo de tal decadencia, tanto moral como espiritual, y habíamos dicho que si esa época, ese libro hubiese sido una canción, el estribillo de ese libro, de esa época, sería lo que encontramos al final del capítulo, en el versículo 25, capítulo 21, versículo 25 de Jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Era una época donde realmente Dios estaba, mejor dicho, pero no estaba en los corazones de su pueblo. Y es aquí donde el autor, en medio de esta época, que nos presenta a una familia tipo de Belén, a él, un hombre de familia llamado Elimelec, su esposa Noemí, y tenían dos hijos, Malón y Kelión. Elimelec, como responsable de su familia, al llegar la circunstancia de que había hambruna en la tierra de Israel, decide tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios y decide morar, irse a los campos de Moab. ¿Y por qué era una mala decisión? Porque Dios había dejado en su palabra dicho que su pueblo no debía tener nada justamente con esa nación. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, la nación que se había negado a ofrecerles pan era justamente Moab. Pero ellos van a Moab, se establecen allí y no se sabe cuánto tiempo pasó, pero llega la primera tragedia para Noemí y es la muerte de su esposo. Al cabo de un tiempo, sus hijos, siguiendo el patrón de su padre Elimelec, se casan con dos mujeres moabitas, que también fuera de la voluntad de Dios, ellos se casan sabiendo que Dios había dejado en su palabra estrictamente dicho que no debían casarse con ninguna persona que no sea del pueblo de Israel, con otra nación pagana. Pero estos dos hijos se casan con dos mujeres, una de ellas era Orfa, la otra era Ruth. Y al cabo de 10 años vuelve una tragedia más para Noemí. No solo había sido la primera tragedia, ¿cuál era? La de tener que irse de su tierra por la hambruna. Llega a Moab
Segunda tragedia, la muerte de su marido, Elimelec. Y ahora la muerte de sus 2 hijos. Así que Noemí, junto con estas 2 nueras, quedan completamente desamparadas. La providencia divina hace que la noticia de que Dios había vuelto a bendecir a la tierra de Israel llegue a oídos de Noemí. Entonces ella decide volver a su tierra. Pero cuando ella decide volver, sus nueras quieren acompañarla y ella, con un corazón amargado porque había quedado viuda y con 2 hijos muertos, su corazón estaba completamente amargado, dice: hijas mías, no me acompañen. Ustedes tienen todas las de perder si me acompañan. Vuélvanse a su tierra, vuélvanse a sus dioses. Así que le pide a sus 2 nueras que rehagan sus vidas y vuelvan. Una de ellas, Orfa, escuchando a su suegra, hace caso y decide volver para atrás y vuelve a Moab. Pero Ruth, al escuchar a su suegra, ella ya tenía decidido en su corazón no volver atrás. ¿Por qué? Porque Dios había obrado en su corazón. Ahora, el pueblo y el Dios de Noemí era el pueblo y el Dios de Ruth. Así que vuelve Noemí con Ruth hacia Belén. Cuando llega a Belén, Noemí le dice a sus vecinos, a sus conocidos de Belén, que no la llamen más Noemí, que la llamen Mara, porque ella tenía su corazón amargado. Y ella dice que había vuelto vacía y sin nada. Y me imagino, pobre Ruth, que estaba con ella, al escuchar a su suegra, que había vuelto vacía y sin nada, lo que debía sentir ella. Pero Noemí no había vuelto vacía. Noemí había vuelto con una nuera que ahora formaba parte de su familia. Y no solo eso, sino que la amaba y se había comprometido a dar su vida y a morir junto a ella. Y no había vuelto tampoco ni vacía ni sin nada. Noemí había vuelto con una hermosa hermana en Cristo. Pero ella en ese momento no podía verlo. Y vimos cómo detrás de cada suceso, cada acontecimiento que les pasó a Noemí y a Ruth, estaba la mano de Dios. Ese Dios que controla todo, que hace todo perfecto y de una manera soberana. También vimos que Noemí tenía una teología correcta. Ella sabía que todo lo que le había pasado no había sido producto de la desgracia, de la fatalidad, sino que había sido porque Dios la había afligido. Ella no creía que la suerte, el azar le jugó en contra. Ella sabía que el Todopoderoso la había afligido. Pero claro, hasta ese entonces Noemí no podía ver absolutamente nada bueno en lo que Dios estaba haciendo con su vida. Hasta que llegamos al capítulo 2 y ella se va a enterar de su bondad, pero al final del capítulo. Su nuera y ella eran parte de ese plan bondadoso que Dios había ideado para salvar a su pueblo de esa época que necesitaba un rey. Y Dios estaba orquestando todo para la llegada de ese rey, David. Recién en el capítulo 2, el Señor comienza a mostrar su bondad a estas 2 mujeres y de ahí el título de este segundo sermón, la bondad amorosa del Señor. Para lo cual estaremos considerando el siguiente bosquejo. En primer lugar, la bondad del Señor guía nuestros pasos. Versículos 1 al 3. Luego veremos la bondad del Señor se manifiesta a través de los hombres.
versículos 4 al 17. Y por último, veremos, la bondad del Señor restaura el alma. Así que comenzamos, la bondad del Señor guiando nuestros pasos. El autor, al comienzo del capítulo 2, en el versículo 1, nos presenta de antemano, es decir, antes de que aparezca en escena, un personaje nuevo en esta historia. Es alguien que ni siquiera Noemí parece haber considerado hasta el momento. Pero el autor, por algún motivo, quiere que los lectores originales y que nosotros hoy, a medida que nos vayamos adentrando al capítulo 2, sepamos algo de antemano, que hay un personaje, una persona que tiene que ver algo con estas dos mujeres, que estaban, por supuesto, en debilidad, estaban desamparadas y en la pobreza absoluta. No tenía nadie quien las sustentara. Este personaje recién va a entrar en escena en el versículo 4. Pero ahora el autor quiere que nosotros nos enteremos acerca de la existencia de este hombre. Y no olviden, hermanos, que detrás del autor humano está el autor divino. Y es probablemente que lo está haciendo para que a medida que nosotros nos adentremos, nos vayamos asombrando y maravillando de la bondadosa mano del Señor, guiando nuestros pasos. Y dice así el versículo 1. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Hermanos, ¿cuál era la situación que dijimos de estas dos mujeres hasta ese momento? Eran dos mujeres viudas, en debilidad, sin fuerzas, desamparadas. Pero ahora nos enteramos en el versículo 1 la existencia de un hombre que se llama Boz. Su nombre significa el que es fuerte, poderoso y de gran valor. ¿Y cuál era la situación económica de estas dos mujeres pobres, viudas? Estaban en la más absoluta pobreza, sin sustento, ya que sus maridos habían muerto. Pero ahora leemos también en el versículo 1 que este Boz, que es fuerte, poderoso, de gran valor, dice el texto que también era un hombre que poseía riquezas, muchas riquezas. ¿Y recuerdan cuál era el motivo por el cual Noemí estaba amargada? Porque habían muerto todos sus hombres, su marido y sus dos hijos. Por lo tanto, ella no tenía en el radar otro hombre, otro pariente que sirva para ella como redentor. Es decir, que se haga cargo de ella, que las proteja. Por eso es que ella le dice en el capítulo 1 a sus dos nueras: vuélvanse, hijas mías, la mano del Señor se ha levantado sobre mí. Pero ahora leemos que este hombre llamado Boz, que fuerte, poderoso, que posee muchas riquezas, también nos dice el texto que ¿qué? Que era pariente de Noemí, era pariente de Elimelec. Y es asombroso que el autor comience diciéndonos toda esta información antes de que ocurra cualquier otra cosa. Porque Noemí todavía ni siquiera está enterada de la existencia, por lo menos ella no lo tiene en su radar, a Boz. Y Ruth ni que hablar, ella directamente no tiene idea de la existencia de Boz. Pero como dijimos, ¿cuál era la situación económica de estas dos mujeres? En pobreza. Por lo tanto, tuvieron que echar mano a un recurso que Dios les había dejado. Y era el plan social, lo que hoy se puede conocer como el plan social para los necesitados. Bueno, Dios había provisto, había dejado indicado en su ley para tales casos lo siguiente. Levítico
23-22. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Es decir, lo que quiere decir esto es, pueden comerse toda la pizza, pero dejen los bordes para los pobres. Y también la ley decía lo siguiente, Deuteronomio 24:19. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Es decir, si el segador, por si acaso era medio agarrado y no dejaba lo suficiente a los costados del campo, el Señor se iba a encargar de que los segadores se olviden para que el necesitado pueda alimentarse. No olvidemos que es el Señor quien los alimenta. El proceso de trabajo era el siguiente. En la primera línea de trabajo estaban los segadores, con la hoz, quien cortaban la cebada. Había una segunda línea de trabajo, que eran las siervas, las criadas, que iban detrás de los segadores recogiendo todo lo que ellos habían cortado. Iban haciendo manojos, los ataban, y esos manojos se llamaban gavillas. Y había una tercera línea, que eran los necesitados, las viudas, los pobres, los extranjeros, que iban levantando todo lo que podían, bordeando los costados y recogiendo todo lo que se iban olvidando. Así que no había mucho tiempo que perder. La cosecha duraba solo 3 meses. Ya había que empezar a trabajar, había que mantenerse porque no tenían para comer. Entonces dice el versículo 2, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. ¿Se dan cuenta del respeto y del amor que hay entre estas dos personas? Que no olvidemos que son suegra y nuera, donde en el mundo secular, por lo general, siempre hay rivalidad porque compiten por el amor de su hijo o de su hija. Pero no era el caso. En este caso, Ruth había sido transformada, su corazón había transformado. Dios había transformado el corazón de Ruth. No solo amaba a su suegra, sino que le había prometido ir más allá de la responsabilidad que ella tenía como nuera. Ella se comprometió más allá. Sus palabras, recordemos, fueron estas. Luego de decirle a Noemí que su Dios y su pueblo eran ya su pueblo y su Dios, Ruth le dice a Noemí en el capítulo 1, versículo 17, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada, y así haga el Señor conmigo, aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. ¿Dios le pedía esto a Noemí? Perdona, ¿a Ruth? No. Ella iba más allá de la ley, iba más allá de su responsabilidad. Ella se había comprometido a amar a su suegra y morir junto a ella. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Bueno, estaba llevando a la práctica aquello que había prometido, la responsabilidad ahora de sustentar a su suegra. Porque no olvidemos que también ella en el capítulo 1, Noemí, dijo en el capítulo 1, versículo 12, dice, váyanse porque soy demasiado vieja. Ella era vieja. Evidentemente ella no podía hacer el trabajo de espigar. Entonces toma la responsabilidad Noemí y va. Pero iglesia, hay un detalle más acá que recordemos, porque en esa época de los jueces, salir a espigar para un pobre era sumamente peligroso. Y ni que hablar si era mujer, y ni que hablar si era extranjera. El autor, fíjense que todo el tiempo cuando se dirige a Ruth, le agrega Ruth la moabita. No dice Ruth, siempre le agrega Ruth la moabita, indicando algo.
ella no era del pueblo de Dios. Ella era extranjera. Imagínense una mujer viuda y extranjera, solo para tener una idea de lo que ocurría en ese momento, en esa época de los jueces. Luego en su casa pueden leer capítulo 19 de Jueces y van a ver el estado depravado que estaba el pueblo de Israel, no otra nación, el pueblo, los mismos israelitas, la depravación que había en ese momento. Jueces capítulo 19. Dice un comentarista bíblico, David Barth: si bien era cierto que Dios había provisto la ley para los pobres en tiempo de los jueces, la ley de Dios era poco acatada, de manera que muchos dueños de los campos se preocupaban poco por los pobres. La presencia de espigadoras pobres era en muchos casos una molestia, y éstas tenían que acostumbrarse a recibir insultos y abusos, en el peor de los casos, por parte de los dueños. Ruth tenía todas las de perder. Todas las circunstancias estaban en su contra. Pero ¿qué hace la fe? ¿Qué hace la verdadera fe en nosotros? Nos lleva a obrar, nos lleva a la acción. Y le dice: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y dice el versículo 3, partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue, iglesia, que el Señor guió los pasos de Ruth? Dice, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. No era la casualidad, era el Señor guiando los pasos de Ruth. El hombre que el autor se encargó de presentarnos en el primer versículo, ese hombre que tanto iban a necesitar estas mujeres, ese hombre que podría brindarles la protección que ellas no tenían, podía brindarles la riqueza que ellas no tenían, el cuidado y el sustento que a ellas les faltaba. Y el Señor guió sus pasos hacia la parte del campo que le pertenecía a Booz. Dios revela en su palabra cómo tiene Él controlado hasta el más mínimo de los acontecimientos. Dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y en el versículo 33 dice que el hombre puede lanzar los dados, pero es Dios quien decide cómo caen. Él tiene todo bajo su control. Dios se encargó que lleguen todos los acontecimientos a la vida de Ruth y de Noemí. Lo mismo que esos acontecimientos que hoy han llegado y llegarán a tu vida y a mi vida. Aunque ahora estemos quizá como Noemí, que no podamos ver la bondad de Dios en lo que nos llega, en lo que nos pasa, en la circunstancia, y estemos como Noemí en capítulo 1, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando en el trono. Cuando era chico, yo tenía 11, 12 años, y mis abuelos tenían la costumbre de llevarnos a Mar del Plata. Ellos allí tenían una quinta y tenían la costumbre de dos de sus nietos llevárselo en el receso escolar, y pasábamos ahí unas vacaciones junto con mis abuelos. Y recuerdo en una ocasión saliendo de la playa y yendo por una avenida muy conocida, Avenida Luro, no sé si la ubican, pero es una avenida larga que sale hasta la ruta, y nosotros íbamos por esa avenida jugando a adivinar las calles. Y nosotros sabíamos que cuando llegábamos a la calle 9 de Julio, mi abuelo tenía que doblar a la derecha porque a 2 cuadras ya estaba la quinta. Entonces siempre le íbamos avisando, abuelo, la próxima cuadra tenés que doblar a la derecha. Y un día le decimos, ¿y él qué hace? Dobla a la izquierda. Entonces le decimos, no, abuelo, te equivocaste, era a la derecha, para allá. Y me acuerdo que mi abuelo dice, uy, qué macana.
bueno, ahora por este error vamos a tener que ir a la heladería. Claro, había una heladería que se había inaugurado ahí hace unos días. Y mi abuelo él había organizado todo para llevarnos, para guiar nuestros pasos y para él bendecirnos con un helado. Nosotros no sabíamos nada, pero él ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Así como mi abuelo nos condujo a todos para bendecirnos con un helado, del mismo modo Dios guía nuestros pasos con el fin de mostrarnos su bondad. Siempre, iglesia, su providencia, es decir, los acontecimientos que llegan a nuestra vida, siempre va acompañada de su bondad. Siempre. Nunca va separado. Son las dos caras de una misma moneda, aunque muchas veces no podamos verla. La bondad. Dice el Salmo 23, versículo 3, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Una versión dice, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Y hasta allí el Señor mostraba su bondad, guiando providencialmente los pasos de Ruth hacia el campo de Booz. Ruth ni siquiera sabía, como dijimos, quién era este hombre, y mucho menos en qué parte del campo iba a terminar. Pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía. Y su bondad guió sus pasos hasta allí, precisamente para mostrarle su bondad. Pero ahora, Dios, iba a continuar mostrándole la bondad a Ruth, pero a través de un hombre, de Booz. Lo que nos lleva al segundo punto. La bondad del Señor se manifiesta a través de los hombres. Entonces sale Ruth a espiar, deseando hallar gracia para llevar algo de comida a su casa, para ella y para su suegra. El Señor guía los pasos hasta el campo de Booz y dice el versículo 4, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, respondieron ellos. Seguramente el hecho de saludarse, el Señor sea con ustedes, era una forma de salutación. Pero hay un dato que no podemos pasarlo por alto y es el hecho de que el autor lo haya incluido acá. En esta época en la cual si hay algo que nadie quería es que Dios estuviera cerca de uno y uno no quería estar cerca de Dios. Pero por algo el Señor permite que esto se quede plasmado en la palabra de Dios. Y supongo que es porque quiere decirnos algo acerca de este hombre, de Booz. De este hombre Booz, que era un hombre piadoso. Un hombre piadoso que a diferencia del resto amaba al Señor y temía al Señor, a pesar de estar en medio de esa época perversa en la que vivía. Así que Booz no dijo unos buenos días cualquiera, sino que eso nos comunica algo acerca de este hombre. Pero también, por otro lado, nos deja ver el carácter de un hombre que está en influencia, que es dueño de un campo, que tiene valor, con mucha riqueza, el trato y la relación que tiene con sus empleados y sus empleados con Booz. Es maravilloso y es algo poco común en el mundo secular, esa relación entre empleado y jefe. Y es una bendición. Yo sé que muchos de nosotros, de ustedes, trabajan en empresas de hermanos o trabajan donde su jefe es su hermano. Y eso es una bendición. Eso es parte de la bondad de Dios para sus vidas. Versículo 5. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Este era un término hebreo muy común, que era para preguntar cuál era su procedencia, es decir, ¿de dónde es? ¿Cuál es su tribu? ¿Cuál es su clan? Era para saber cuál era su familia, de dónde venía. Versículo 6, y el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab.
Y esa es toda la información que el capataz le da al jefe, a vos, acerca de la procedencia de esta mujer, de Ruth. Lo que indica que pueblo, como dice la frase, pueblo chico, infierno grande. Belén era una ciudad pequeña en ese momento y ya todos sabían de Ruth, que había vuelto con su nuera y que ella había dejado todo atrás para venir a refugiarse en el Dios de Israel. Y continúa diciéndole el capataz a vos, versículo 7, y ella me dijo, te ruego me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Fíjense, primero Dios muestra bondad a Ruth mediante este hombre, el capataz, porque vos todavía no había llegado, y quien le da el ok y el permiso a Ruth para poder espigar es este capataz, que estaba a cargo de los segadores. Y ahora el capataz le informa a vos algo que evidentemente le llamó la atención. Y era la diligencia de Ruth. Ella no había parado de trabajar, solo un momento se tomó. Algo que le llamó la atención y se lo transmitió a vos. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Y hermanos, Dios, a pesar de saber que había necesitados, Él apelaba siempre a la responsabilidad que tenían para trabajar. Ya sea que tuviesen o no tuviesen, ya sean los pobres o el que tenía un trabajo, Él apela siempre a la responsabilidad que tenemos todos de trabajar. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. A pesar de que en su ley el Señor le dice a los dueños de los campos que debían dejar parte para los pobres, lo que el Señor no dice es, bueno, háganle un paquetito, llévenselo a su casa. No, el pobre tenía que salir a trabajar. Si quería comer, tenía que trabajar. El problema es cuando un creyente se queda orando simplemente. Y se queda orando, esperando que Dios envíe a alguien, le golpee la puerta y le ofrezca el mejor trabajo de su vida. Y no es que esté mal orar, necesitamos orar. Pero también la fe te lleva a obrar. Tenemos que salir a trabajar. Y el Señor va a obrar en respuesta de esa fe. El Señor enviaba el maná del cielo, pero los israelitas no salían ni abrían la boca. Y caía el maná adentro de su boca. Salían de mañana, tenían que recogerlo, tenían que cocinarlo, tenían que trabajar. Él apela a la responsabilidad que tenemos cada uno de trabajar, de la diligencia. Es lo que Pablo le dice en 2 de Tesalonicenses 3:10. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que vemos la diligencia y lo laboriosa que era Ruth. Y vemos que hay un interés en el autor de que sus lectores originales sepan esto, de la importancia del trabajo, que el Señor le da al trabajo. Ahora bien, llegamos a la escena donde por fin están a punto de conocerse Boaz y Ruth cara a cara, por primera vez. Aunque como vimos, él tenía mucha información acerca de ella, como lo vamos a ver, ella en cambio ni siquiera sabía de su existencia. Y mucho menos podía imaginar que ese encuentro que se iba a producir con Boaz cambiaría su vida para siempre y cambiaría la vida también de su suegra Noemí. Pero también, iglesia, es a través de este encuentro que Dios aseguraría no solo la llegada de ese rey David, que tanto necesitaba al pueblo para ese preciso momento, sino que es a través de ese encuentro, a través de Ruth, una extranjera, y Boaz, un hombre piadoso del pueblo de Israel, que llegaría el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Llegaría el verdadero vos. Este personaje nos señala, nos apunta a aquel que había de venir. El verdadero hombre fuerte, el verdadero hombre lleno de valor, el verdadero hombre que podía redimir no a una nuera, no a una suegra, sino a todo un pueblo que por la fe se acerque a él. Llegaría ese verdadero vos que posee no solo la riqueza que le puede dar un campo, sino que posee Él, Jesucristo, todo lo que hay en la tierra. Dice Pablo en Romanos 11:36, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y dice Efesios 2:7, les habla de las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios se encargaría de plasmar los nombres de estas dos personas en el Nuevo Testamento como parte del árbol genealógico de su Hijo. Y fíjense qué curioso, ¿no? La historia estaba a punto de repetirse. ¿Quiénes eran los padres de Booz? Los padres de Booz era Salmón, un hombre piadoso del pueblo de Israel, pero muy pocos se acuerdan de quién era la madre. La madre era Rahab, una ramera, una extranjera, al igual que Ruth, que había ido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. La historia se volvía a repetir. Dice el versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Booz lo que hace es brindarle protección, seguridad y le dice, quédate en este campo y ni se te ocurra ir a otro campo. Él sabía lo que podía pasarle si ella iba a otro campo a espigar. Yo mismo me encargué de que mis siervos no te molesten. Y cuando tengas sed, bebe el agua de mis siervos. Normalmente eran los empleados extranjeros los que iban y buscaban, recolectaban el agua para los empleados israelitas. Pero ahora Booz le dice a Ruth, bebe del agua que beben mis empleados israelitas. La hacía sentir parte de su pueblo. Por ahora no se nos habla de las motivaciones de Booz, sino que solo podemos ver su bondad, su preocupación y el bienestar. Pero esas palabras que Booz acaba de pronunciar, para Ruth la asombran. ¿Y cuál es la actitud de Ruth? Versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo una extranjera? Ella se postra, se inclina al suelo en señal de una profunda gratitud. No puede creer que este hombre haya mostrado tanta bondad hacia ella, a pesar de lo que ella era. A punto tal que no puede dejar de preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí? Y del mismo modo, iglesia, nosotros hemos recibido la gracia inmerecida de Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué ocurre, iglesia? ¿Qué ocurre, hermano, hermana? Cuando meditas, ¿por qué el Señor te escogió? ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Por qué se fijó en vos? ¿Qué vio? Siendo que vos y yo éramos adúlteros, éramos borrachos, mentirosos, estafadores, ladrones, aborrecedores de Dios. ¿Por qué
¿Por qué, Señor, te has fijado en mí? ¿Por qué tanta gracia? La respuesta es por su bondad, por su gracia. Versículo 11. Vos le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El Señor estaba recompensando la fe de Ruth, pero no por ninguna buena obra que ella haya hecho, sino porque su fe la había llevado a refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso, las alas del Dios de Israel. Ella no solo era incapaz, sino que se veía incapaz a sí misma de hacer algo por sus propios medios. Ella sabía que necesitaba hallar gracia, y lo único que podía hacer que era refugiarse, tirarse, lanzarse debajo de esas alas, las únicas alas que la iban a proteger. Y amigo que estás acá, ¿bajo las alas de quién te estás refugiando? Porque el Señor prometió que únicamente es a través del sacrificio de su Hijo, de Jesucristo, que Él iba a perdonarte todos y cada uno de tus pecados y darte vida eterna. Él al tercer día resucitó y ahora intercede por todos aquellos que vienen y se refugian bajo sus alas. Es por eso que ahora la fe de Ruth estaba siendo recompensada. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Vos crees que lo que Ruth ha hecho es el resultado de su fe en Dios? Y el Señor es a quien ella le agradó. Y Él mismo se ve como un instrumento de Dios para mostrar su bondad a Ruth, para recompensarla. Pero es Dios usando a vos para mostrarle su bondad. Versículo 13. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. ¿Ven? Acá expresa lo que ella ve, lo que ella cree de sí misma. Yo no soy ni siquiera como una de sus criadas. Y vos iba a ir más allá de la ley, iba a ir más allá de su responsabilidad impuesta por Dios. Lo mismo que Ruth hizo con su suegra. Versículo 14. A la hora de comer vos le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Vos le sirvió. Y por favor, fíjense este detalle. Vos le sirvió. Le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Versículo 15, cuando ella se levantó para espigar, vos ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ahora vos muestra más y más bondad. Va más allá de la ley. Va más allá de sus responsabilidades. Ahora le dice a Ruth, la invitaba a sumarse a la segunda línea de trabajo. Ella junto con las segadoras podía ir a recoger. Y las
y las criadas debían dejar a propósito para que ella recoja más. Bondad tras bondad. Dios manifestando su hermosa bondad a través de un hombre del pueblo de Dios. Versículo 17. El resultado, por supuesto, de esto fue un trabajo, una jornada laboral excelente, ¿no? Porque en un día ella alcanzaría llevar a su casa lo que muchas espiadoras necesitaban trabajar varias semanas. Dice el versículo 17, Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada, que es lo que equivale a 15 kilos aproximadamente de cebada. Mucho más de lo que una espiadora podía hacer en un día de trabajo. Y Ruth vuelve a la ciudad donde estaba su suegra. El Señor había manifestado su bondad por medio de este hombre. Vos era el instrumento que Dios había utilizado. Al igual que hoy, cuando nosotros vemos la bondad amorosa del Señor a través de un hermano, de una hermana, cuando estamos en necesidad, Dios utiliza a su iglesia para mostrarle su bondad a aquel que está en necesidad. Pero Dios no solo utiliza a su iglesia, Dios puede utilizar a tu vecino, a tu jefe, pero cuánto más nosotros como creyentes debemos mostrar esa bondad a los hombres. Dice Filipenses 4:5, Pablo diciéndoles, la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. ¿Cuánto más los hijos de Dios debemos ser bondadosos? Y ahora era el tiempo estipulado para que Noemí pudiera al fin ver la bondad de Dios en todo lo que había pasado. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. La bondad del Señor restaura el alma. Si pudiéramos imaginarnos el cuadro de ese día, muy de mañana, estaba Ruth y Noemí despidiéndose, Ruth pidiendo hallar gracia ante los ojos de alguien. Y ella, Noemí, diciéndole, ve, hija mía. El tono, hasta se puede sentir el tono de Noemí acá, medio desconsolado. Ella sabía que probablemente había altas probabilidades de que Ruth no volviese. De que Ruth no volviese. Por lo que le estaba sucediendo a la gente, a las mujeres en esa época en la que estaban viviendo, que pobres y extranjeras. Había altas probabilidades de que Ruth no vuelva. Y si ella no volvía, el fin también llegaba al fin para ella, para Noemí. Se despidieron, pasó la mañana, pasó el mediodía, pasó la tarde, y me imagino lo que estaría pensando Noemí. Pero de pronto aparece ella. De pronto aparece ella. Versículo 18. Y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Imagino que ella entró como si fuese Papá Noel con una bolsa, pero no de regalos, sino de alimentos. Y ella quedó asombrada. Y Noemí, al verla, sin salir de su asombro, le hace dos preguntas y sin esperar que ella le responda, ya comienza a bendecir a aquel en cuyos ojos había encontrado bondad, había encontrado gracia. Porque lo que ella traía, evidentemente, era porque ella había hallado gracia. Y ella, antes de que le conteste las dos preguntas que ahora le va a formular, ella ya empezaba a bendecir a aquel hombre que había hallado gracia ante sus ojos. Versículo 19. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ya el tono de Noemí era otro. Ya el tono de Noemí, al ver la abundante gracia y la bondad que había recibido su nuera, había cambiado.
Y continúa diciendo el versículo 19, y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes. ¿Y qué tipo de pariente? El más cercano. Lo que le estaba diciendo Noemí a Ruth es, este pariente, este Booz, es el pariente que podría llegar a redimirnos. Es el pariente más cercano. Noemí pasa de la desesperación a la esperanza, de la amargura a bendecir con gozo. Está comenzando a ver que lo que antes ella no podía ver. Dios no había dejado de ser bueno. Dios no había dejado de ser bondadoso. Ahora ella lo estaba viendo. Noemí se había olvidado de ese pariente, pero Dios no. Dios no se había olvidado de ese pariente. El hombre puede olvidarse. El hombre puede abandonarte, hermano, hermana. Pero dice el salmista, capítulo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Dios se comprometió a tener con su pueblo una bondad amorosa para siempre, eternamente. Así lleguen cosas, circunstancias a tu vida que no puedas ver la bondad de Dios en este momento. Noemí desea ahora que el Señor bendiga a este hombre por su bondad, porque reconoce que al fin de cuentas era Dios quien estaba llenándolo, ministrándolo de su bondad para que él bendiga a su nuera, Ruth. Salmo 23 dice una versión, Él restaura mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Al decirnos de mí que no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos, ¿a quién se está refiriendo? ¿A vos o al Señor? Bueno, el original hebreo nos dice que ella se está refiriendo a Dios. Es a Dios. Dios no se había olvidado de su familia. Ahora ella lo podía ver. Ahora ella está reconociendo que la bondad de Dios nunca había abandonado a su familia. Ella reconoce que Dios nunca dejó de ser bueno. Lo que pasa es que en ese momento Noemí no podía ver esa bondad. Pero Ruth le dice, todavía no terminé. Versículo 21. Además, le dice a su suegra, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Versículo 22. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Iglesia, todos nosotros hemos sido objeto de la manifestación de la bondad de Dios a través del verdadero Booz, del Hijo de Dios, quien fue el sacrificio en nuestro lugar y que se comprometió en hacernos bien, en mostrar su bondad, en plasmar en nosotros, en cada uno de nosotros, su imagen. ¿Vieron ese juego de unir puntos por orden? Van uniendo puntos y al cabo, cuando terminaron de unir todos los puntos, se forma una imagen, una figura. Bueno, así sucede con nuestra vida. Cada uno de esos puntos son los distintos acontecimientos, circunstancias, ya sea pequeñas, grandes, que Dios ya dispuso para nuestras vidas. Y Dios se va a encargar de guiar nuestros pasos y de que cada uno de nosotros vaya uniendo
esos puntos, ya establecidos y tienen que ser vividos por nosotros, más allá de la circunstancia que hoy, mi hermano, mi hermana, en la que estés, Dios dispuso esa situación, esa circunstancia. Dice Romanos 15:4, que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El Señor plasma estas historias para revelarse, para mostrar su bondad y para decirnos que aunque todavía no podamos ver la bondad va de la mano de la providencia. Iglesia, cuando lleguemos a unir el último punto de nuestra vida y miremos hacia atrás, lo que contemplaremos, la imagen que nosotros contemplaremos es la bondad y la fidelidad de Cristo en nuestra vida. Y el último punto a unir es por fin ese encuentro cara a cara con el Salvador. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver siempre las dos caras de la providencia, Señor. Tu bondad, Señor, es lo que nos ha salvado. Tu bondad es lo que nos sostiene. Tu bondad es todo, Señor. Te necesitamos, Padre amado. Utiliza tu palabra para salvar, para redarguir y para edificar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.